Hace muy poco ocurrió un terremoto en Colombia, que es mi país, y pese a que no estuve en el epicentro ni cerca a las zonas que estuvieron más afectadas, estuve en un lugar cercano que llegó a sentirlo con mucha fuerza. Fue tan grande que se sintió en casi todo el país y bueno, aunque no estuve en un lugar de los que fueron muy afectados, eh, sí se sintió fuerte y a veces cuando ocurren esas cosas, uno no sabe cómo va a reaccionar, uno a veces cree que a uno no le va a pasar y que eso son cosas que a uno no le ocurren y pues básicamente sí sentí mucho miedo y el hecho de cómo tú reacciones también va a determinar cuán inteligente es el movimiento que vas a hacer dependiendo de la reacción que tienes. Yo en lo personal me paralicé, o sea, nunca había sentido algo tan fuerte, pese a que podrían pensar que pues como no fue acá, acá fue prácticamente sismo, no sé cómo funciona eso, pero aquí solo nos movió, pero no nos afectó, aunque afectó pues una ciudad bastante cercana y otras ciudades. Fue algo muy fuerte y mi reacción fue muy tonta, o sea, realmente fue muy tonta, pese a que evacuaron mi edificio, pese a que todo, me di cuenta que tengo muy poca inteligencia emocional y que pese a que uno lo preparan y le dicen tantas cosas, desde el colegio hasta muchas otras áreas y que pues cada vez que ocurre se reiteran esto, yo realmente no supe cómo reaccionar, entré en pánico, no sabía qué hacer con mis gatos, los asusté yo más de lo que ellos ya estaban y al final no pude hacer nada, ni siquiera salir, yo no me iba a salir con los gatos, entonces bueno, o sea, mi reacción fue bastante dividida, yo no tenía ropa, pues es que ni siquiera me acuerdo qué pasó, o sea, me acuerdo como de fragmentos, yo sé que me puse ropa, que saqué los guacales, que entré en pánico, que prendí una vela, que los grité, que, o sea, iba de aquí para allá, no sabía qué hacer, si salir, bueno, el caso es que eh, si eso, si yo hubiera estado en el epicentro, realmente hubiera quedado entre escombros y no solo como inteligencia emocional para saber cómo reaccionas en un altercado que es natural y que es un desastre prácticamente, sino que eso también se traslada a otras áreas. Entiendo que no es algo que se relacione, sin embargo, como cómo tú reaccionas en el momento de algo así, también cómo reaccionas después. Yo realmente después, pese a que vi que, tengo que ser honesta, pese a que vi que hubieron muchos daños, yo siento que yo reaccioné muy rápido, muy fuerte, mucho susto, pero rapidito bajó mi desespero, no fue como que no, bajó, de hecho luego pude dormir, siento que no le vi como, o no lo siento con la magnitud que tiene, que es, digamos, ver las víctimas, aunque siento cierto dolor. Algo que nos explica es que usted a veces no empatiza tan rápidamente. O sea, no quiero decir que yo no haya empatizado, por supuesto que sí, pero hay reacciones que se salen del control. Yo después estuve más tranquila, después intenté como, y aunque sentí eso, mi cuerpo también ha quedado como que de repente una brisa mueve las ventanas y yo siento como que se sacude y entonces mi cuerpo sí está en alerta pese a que mi mente no y he notado que me ha pasado en otras situaciones, o sea, por ejemplo, he tenido la triste experiencia de experimentar de cerca, perdón por el enredo de experiencia, eh, muertes esto de amistades y realmente mi reacción inmediata es muy, de hecho que yo me digo como que cómo puede ser así, o sea, de inmediato es como lógico, como no racional, como y luego de que pasa el tiempo me permito sentir, me permito empatizar, me permito como y luego ahí sí lloro, luego sí magnifico lo que acaba de suceder, igual que ahorita siento que todavía no he magnificado de la manera, pero sí lo haré, entonces también hay muchas personas que juzgan a otras personas por no reaccionar de la misma manera, eh, de cualquier manera, o sea, sea inmediato, sea posterior, y realmente nosotros tenemos unas maneras de protegernos muy diferentes y hay unas que no son apropiadas, por ejemplo, en muchas personas que hacen broma, que hacen publicidad, que hacen, pero es que hay que entender también que hay unas personas que no saben cómo reaccionar, que no magnifican en un primer instante lo que acaba de ocurrir y otras personas que sí lo sienten, pero entonces ninguna forma es mejor o peor. Lo único es que uno sí siempre tiene que ser una persona consciente
que actúe con respeto hacia las víctimas y hacia las otras personas que están teniendo esta experiencia. Sin embargo, uno no puede tampoco pretender que todas las personas reaccionen igual o que una reacción es mejor. O sea, no es así, porque cada quien, puede ser que tú reacciones de inmediato, seas rápido, ágil, actúes, tengas el corazón, de repente también sepas cómo actuar en tu casa y después te relajes, pero habemos de pronto otras personas que no sabemos cómo reaccionar o que reaccionan rápido y luego se relajan o que no reaccionan y luego de un tiempo reaccionan o que en efecto no reaccionan y no tenemos todos por qué tener la misma reacción, solo que obviamente uno tiene que respetar, tener cierto respeto y pues cualquier persona tiene derecho a opinar que cosas son fuera de lugar, considera fuera de lugar en un altercado como este, pero también creo que uno tiene que tener como cierto discernir para entender que una persona, su reacción en un momento determinado, incluso ni siquiera, no sé si se arrastra, o sea, si tu inteligencia emocional en cuanto a cosas esto más banales, más simples, sea la misma que se traslade a un hecho como que ya es un desastre natural, que es algo que toca el cuerpo, el físico, y cada quien gestiona estas cosas como puede, como puede. Al final no tenemos control de lo que pasa, pero esta es como una buena actividad para observarnos, para observar cómo reacciona el otro, para sentir la experiencia, no negarla y también ser compasivos no solo con nosotros mismos, sino con los demás y obviamente eh, más allá de esto y de la experiencia que están viviendo muchas personas que es muy dificultosa, uno puede ayudar de la manera que pueda, sin embargo también en estos momentos a veces yo no veo noticias, uno se difunde, se empieza a meter entre noticias, entre cosas, y en realidad uno a veces no puede hacer tanto, y es bueno mantenerse informado de cierta manera, pero también discernir un poquito, es algo que le pasó pues, un poco a Venezuela, que está ocurriendo en el mundo y es algo que realmente no entendemos, pues habemos las personas que pensamos que puede tener otras razones, otras personas que no, que eso no es natural, sin embargo, en instantes tampoco es un momento para imponer o decir cuáles son tus hipótesis de qué está pasando, teorías conspiranoicas, ni nada de eso, porque en realidad ahorita esto lo que podemos hacer es si podemos apoyar, si no, pues cuestionarnos cómo estamos reaccionando, cuestionarnos a nosotros mismos, cómo estamos de pronto y respetando, invalidando el dolor de otras personas con las acciones que tomamos, con las cosas que publicamos en estos momentos y también pues tener un poquito de empatía hacia las personas que no reaccionan como nosotros reaccionamos, porque nosotros no sabemos qué está pasando por sus mentes. Eh, Básicamente esto es un momento muy difícil para muchas personas y es algo que no es solo pues, de acá, sino que son cosas que ocurren siempre, han ocurrido cosas en el mundo y pues de pronto uno tenerlo tan cerca ya es otra voz y pues ya lo estamos teniendo muy de cerca y esto es como la reflexión que yo me llevo, esto es como el cuestionamiento que yo me llevo y prácticamente esta es otra parte importante que uno tiene que entender que uno no debería reaccionar de determinada manera porque otros reaccionan así o que una manera sea la correcta, ¿no? Sin embargo, uno sí tiene que respetar el duelo de las otras personas en la medida que sea posible y aprovechar esto, aunque suene muy duro, yo sé que para aprovechar puede ser como tan, pero estas son cosas que pasan y si pasan puedes aprovechar para conocerte a ti mismo y para entender qué es lo que esto reacciona en ti, cuál es tu sentido de ayuda en estos momentos, cómo reaccionas en el instante y cómo lo sobrellevas después y también el juicio que emites hacia los demás por cómo reaccionan, porque esto es algo que ya pasó y que si digamos estamos de cierta manera unidos y que si esto nos sirve como autoconocimiento, pues va a ser algo bueno para nosotros al final.